Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy voy a salirme un poco de lo que ha sido la rutina en contexto, porque hablamos más de economía y teníamos otros espacios para hablar de otros temas, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de la visita de una eminencia médica española, venezolana en realidad, porque él es de origen venezolano y lleva muchos años ejerciendo la medicina en España. El doctor Gabriel Salazar es neurólogo y es uno de los innovadores en técnicas que se están aplicando ahora para combatir enfermedades digamos, que conocemos de hace muchísimo tiempo, como el Parkinson. Doctor Gabriel Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, muy bien. Gracias por venir. No, a ti por la invitación. Bueno, primero que nada le quiero contar a la gente, porque tengo acá registrado, si no me pierdo. El doctor está hoy como jefe de servicio de neurología del CST Hospital y del Instituto Barcelona Parkinson. O sea, el primero es un hospital público. Es un hospital público con consorcio, con medicina concertada con el Estado. Sí. Es decir, nosotros hacemos la medicina pública de casi toda Barcelona, pero al mismo tiempo tenemos concierto de salud con algunas mutuas privadas, ¿no? Muy pequeño, es básicamente público. Ya. Bueno, quiero empezar con lo más simple, digamos, para poder después ir explicando esta técnica nueva que se está haciendo y todas las oportunidades que se abren, ¿no?, en el futuro para lo que pueda hacer la medicina. ¿Cómo funciona el Parkinson? O sea, ¿cómo se explica la enfermedad del Parkinson dentro de lo que es el funcionamiento del cerebro? Sí, bueno, la enfermedad de Parkinson es relativamente moderna comparada con otras enfermedades neurológicas. Fue descrita por James Parkinson, que era un médico de familia, en 1890 y tanto, cuando él se dio cuenta que la gente pues le llamó shaking palsy. Es contradictorio el nombre, que eso quiere decir parálisis agitante. Él veía personas lentas pero que al mismo tiempo se agitaban. La describió, y no solamente describió los síntomas motores, curiosamente, Luis, sino que también describió los síntomas no motores que hoy en día están en boga y que son los que más discapacitan. Él dijo, bueno, esto es una enfermedad rara que no se comporta como cualquiera de las otras. De aquí en adelante pues ha llovido muchísimo, como decimos en España. De aquí en adelante pues se ha descubierto que es una enfermedad básicamente de origen genético, no necesariamente hereditaria, pero sí genética. Hay un defecto genético, lo cual conlleva a la poca producción de una serie de neurotransmisores en el cerebro y que conllevan, entre la más importante, la poca producción de dopamina. La dopamina es un combustible fundamental para el movimiento, para el control del movimiento, pero también una serie de neurotransmisores que tienen que ver con la memoria, con los aspectos emocionales, conductuales, inclusive con aspectos de las vías digestivas y cardiovasculares. Todo eso se ha estudiado en los últimos años. Entender los biomarcadores que hacen un diagnóstico adecuado también se han estudiado en los últimos años, y lo último, que es lo correcto, hemos avanzado en las técnicas de tratamiento tanto orales como invasivas y menos invasivas. Cuando estamos hablando de neurotransmisores, hablamos de aquello que permite la conexión entre las neuronas. Correcto, correcto, exactamente. Son las sustancias que permiten que la actividad eléctrica vaya de una neurona a otra y se transmita, bien sea la función que sea cerebral, ¿no? Exactamente. Ok, correcto. Lo que pasa entonces con el Parkinson es que esa conexión entre neuronas tiene un defecto. Exactamente, se deja de producir básicamente, entre otros neurotransmisores, pero la más importante, la dopamina, que está en el tronco cerebral, en lo que llamamos la sustancia negra o nigra. Al haber este defecto, empieza a haber un cortocircuito en los ganglios de la base, que es la parte profunda interna del cerebro. Estos ganglios de la base empiezan a tomar cortocircuitos muy anormales entre ellos, e inclusive inhiben a la corteza cerebral, y esto genera pues todos los síntomas que conocemos: la rigidez, la lentitud, y en el 50% de los casos, no en todos, el temblor. Y por otro lado, pues las afectaciones, depresión, apatía, problemas de sexualidad, entre otros problemas. Claro, la gente vincula siempre el Parkinson más que nada por aquello que es más notorio, que son esos movimientos involuntarios, ¿no? El temblor de la mano, etcétera, etcétera. Pero además se va produciendo la rigidez muscular, o sea, va perdiendo movilidad por un lado, y por el otro lado tenemos los movimientos involuntarios. Lo dices muy bien, Luis. O sea, el 50% de los pacientes con Parkinson tienen un temblor, pero este es un temblor que no es discapacitante. Si preguntamos a la mayoría de los pacientes que tiemblan, te dirían que más que todo la discapacidad es social, es decir, me ven temblar, pero no les discapacita para coger un vaso ni para coger nada. Lo que sí discapacita es la lentitud, lo que llamamos bradicinesia o lentitud. La lentitud conlleva
que los reflejos posturales se pierden, caen con facilidad al girar su cuerpo, se fracturan la cadera, el fémur, y esto sí que es un problema serio, ¿no? O sea que más que todo es la lentitud y la rigidez lo que crea la real discapacidad en el Parkinson. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con el doctor hoy porque un médico, probablemente uno de los médicos más respetados de Paraguay, padece Parkinson. Él se sometió a la intervención que nos va a contar ya el doctor de qué se trata y tuvo una recuperación milagrosa. Además es mi compañero en la radio, está conmigo en la radio, Carmelo González. Quedamos todos sorprendidos porque, bueno, él ya tenía, digamos, los síntomas del Parkinson, estaba ya con complicaciones para ejercer la medicina y ahora celebramos que tiene fácilmente por lo menos 20 o 30 años más para ejercer la medicina, ¿verdad? ¿Qué es lo que, digamos, hicieron ustedes con él? Porque él me habló, esto parece, digamos, ciencia ficción, tiene unos electrodos en el cerebro, una máquina en el pecho y una computadora con el cual, digamos, se va programando todo eso. Explícame cómo se aterriza Sí, esto. nosotros estamos haciendo esto, lo que llamamos la estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation, ¿no? Que es lo mismo, DBS, que tienen desde los años 98 lo estamos haciendo, ¿no? En Barcelona pues tenemos muchísima experiencia y otros lugares del mundo que se hace también muy bien, pero nosotros tenemos muchos años trabajando con esta técnica en lo que llamamos un Parkinson avanzado. El Parkinson avanzado no quiere decir un Parkinson deteriorado, quiere decir cuando la medicación vía oral, lo habitual, ya crea más problemas que beneficios. Eso se tiene que entender. Luego los criterios de someter a alguien a un DBS o estimulación cerebral profunda han ido cambiando en el paso de los años. Es bastante frecuente que nos critiquen en Europa, sobre todo cuando sometemos a un paciente con una indicación temprana o lo que llamamos Early Indication. Nosotros creemos que hacemos un efecto neuroprotector. Esto, antes de responder a tu pregunta, sí, básicamente consiste en colocar unos electrodos dentro de un núcleo cerebral que se llama subtálamo, núcleo subtalámico de Lewis, a través de unas técnicas muy modernas con resonadores de alta resolución y neuronavegación, inclusive con un robot. Colocamos en un lugar muy preciso con un margen de error de 0,04 milímetros y luego conectamos esos microelectrodos que a la vez son muy especiales, tienen 8 polos y pueden girar dentro del cerebro para solucionar y adaptarnos al Parkinson de ese paciente. No todos los Parkinson son iguales, entonces es muy importante y los pacientes y los familiares seguramente estarán de acuerdo conmigo y la Sociedad de Parkinson de pacientes de aquí seguramente estarán de acuerdo en que no se parecen ninguno de ellos. Por tanto, la cirugía se adapta a este paciente. Luego estos electrodos se conectan a un cable que va todo por debajo de la piel y se conecta a un marcapaso que aquí también hemos adelantado. Tenemos hoy en día un marcapaso, en el año 98 colocábamos un marcapaso que se cambiaba cada 3 años. Era un problema para el paciente y más que todo para la gente fuera de Europa. Hoy en día colocamos un marcapaso que dura 25 años y es recargable. Operamos una sola vez. También tenemos un gran adelanto con el doctor Carmelo González, el primer paciente overseas, o sea, transatlántico que podemos controlar desde Europa. Es decir, nosotros tuvimos la precaución que no fue nuestra, fue también del doctor Carmelo González, de enviar uno de sus colaboradores, uno de sus colegas, al doctor Juan Machuca, con quien tuve el orgullo de trabajar y compartir mis conocimientos en cuanto al control de la consola allí en España, en Barcelona, y se ha venido con una consola y con el conocimiento adecuado. De tal manera que él puede perfectamente controlar un paciente aquí en Paraguay, en la Asunción, pacientes de Chile, de Perú que hemos operado. Curiosamente van a poder venir aquí, mucho más fácil, claro, a controlarse con ellos. Y luego, si necesitan de mí, alguna de mi ayuda, pues yo me puedo contar hasta con el teléfono móvil, puedo conectarme con el doctor Machuca y ver los parámetros y ver el video directo del paciente. Esto es la primera vez en el mundo que se hace, no existe ni en Estados Unidos ni en Asia, tenemos pacientes en todos lados, pero ha coincidido que ha ido el doctor Carmelo y Carmelo pues ha dicho, mira, esto tenemos que hacerlo. Tenemos otro doctor en Venezuela que hace algo similar, pero no tiene la conexión internacional. Y la primera conexión la hicimos con él, la quedará para la historia. ¿Qué hacen esos electrodos en el cerebro? Sí, hablábamos de que tenemos una ausencia de neurotransmisores en el cerebro que crean el desorden eléctrico, este cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, en los ganglios de la base. Lo que hace el electrodo es neuromodular, es decir, el desorden eléctrico lo canaliza y hace que esas neuronas empiecen a funcionar bien. Al colocar el estimulador, los electrodos dentro del subtálamo,
Alteramos todos los posibles parámetros. Tenemos unos 8 polos, 2 de ellos rotatorios, que nos permiten ir dando la electricidad, la amplitud, la frecuencia, el ancho del pulso adecuado para el Parkinson de ese paciente. Básicamente hace que las neuronas irregulares empiecen a regularizarse. Por ejemplo, al regularizar el subtálamo deja de emitir una sustancia que se llama glutamato, que actúa como inhibidor de la corteza. No sé si me explico. Aparte de estar desordenados, él emite una serie de sustancias sobre la corteza cerebral que hacen que la persona se vuelva más torpe, más lenta, procesamiento mucho más lento, procesamiento cerebral, pensamiento, y el tiempo de reacción mucho más lento. Por tanto, al inhibir al subtálamo, quitamos ese inhibidor. Entonces la persona empieza a pensar mejor, a actuar más rápido en los aspectos cognitivos, en el tiempo de reacción, y al mismo tiempo deja de temblar, deja de estar rígido y deja de estar lento, que es lo que más nos interesa. Cuando nosotros proponemos a alguien una cirugía del Parkinson de este tipo, lo primero que miramos es la pérdida de efecto de la medicación, que es muy difícil para el neurólogo y al internista detectarlo, porque le preguntas al paciente, ¿usted nota cuando la medicación le hace efecto? Sí, claro, y también noto que me hace falta. Este es el dato básico. Cuando le hace falta significa que él empieza a fluctúar, a perder el efecto de la medicación. Los ingleses llaman esto wearing off, pérdida de efecto. Este es el momento en donde creemos que se debe operar. Un paciente que no fluctúe no se debe operar. Recientemente hay un hombre joven de aquí de Paraguay que está perfecto, es joven, tiene 50 años, pero ha comenzado con el wearing off. Al comenzar con el wearing off, esto es lo que llaman ahora los americanos un downhill. De aquí en adelante los medicamentos podrán hacer apaños, parches, pero no podrán parar el fenómeno hasta que cada vez el neurólogo pautará más medicación, hasta que sea tóxica, creará movimientos anormales, alucinaciones y otros problemas. Por tanto, el objetivo es evitar todo esto, evitar que el paciente llegue a esta circunstancia. Si este paciente tuviese 70 años, no se lo propondríamos, pero a los 50, te juro que sí, es muy joven y creemos que ganará calidad de vida. Ahora, si esta intervención permite, voy a usar un término que usó mi compañero Fito Cabral en la radio, ecualizar esa frecuencia, correcto, ¿verdad? O sea, ordenar esa frecuencia. ¿Eso no tiene ningún efecto colateral en la persona que se sometió a la intervención? No. Podría tenerlo en el pasado, en los años 98, 2000, pues la tecnología que teníamos no tenía nada que ver. Piensa que era, claro, utilizábamos la tomografía craneal, no utilizábamos resonancia de 3 y de 7 teslas, no utilizábamos la neuronavegación y robot. Por tanto, hacíamos una cirugía bastante a ciegas en aquel momento. Hoy nos damos cuenta, ¿no? O sea, es ¿dónde metes el electrodo? Exactamente, y no solo dónde lo metes, sino luego dónde lo diriges. Una vez que está dentro de ese cerebro, imagínate, por ejemplo, te pongo un caso típico. Tuvimos un paciente portugués que colocamos en los electrodos y al estimularlo el hombre mejoró mucho la parte motora, las fluctuaciones mejoró del todo, pero tenía una ideación compulsiva por ir a las discotecas. Entonces, antes de quitarle los puntos, un hombre joven, de unos 40 años, pues se salió y se fue a una discoteca a bailar. Entonces, claro, nos dimos cuenta que estaba desinhibido o frontalizado, decimos. O sea, tenés que saber dónde vas a estimular. Claro. Porque puede tener un efecto absolutamente secundario. Entonces, ¿qué hicimos en él? Rotamos el electrodo, estaba muy anterior y lo hicimos más medial. Al hacerlo medial, el hombre absolutamente nos decía, es que no sé ni por qué salía a las discotecas, ya no tengo ganas de ir a las discotecas. Es decir, la estimulación cerebral profunda, hoy en día lo sabemos, no solo mejora aspectos como el Parkinson, tiene otras indicaciones, como por ejemplo los tics, los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión. Voy a llegar ahí porque esto demuestra todo un escenario distinto y fascinante, porque, digamos, esa estimulación directa en el cerebro puede provocar esto, reacciones absolutamente increíbles, como alguien que quiere ir compulsivamente a una discoteca, o probablemente solucionar otros problemas, no solamente el Parkinson. Claro. O sea, acá entran todas estas dolencias que están directamente vinculadas con los problemas, la migraña, la depresión, todo este tipo de enfermedades. Muy bien, lo dices muy bien. Hay algunas que son aprobadas por la EMEA, o sea, la Agencia Europea del Medicamento, y por la FDA americana, que son básicamente el Parkinson, el temblor esencial, el trastorno obsesivo compulsivo y, sin duda alguna, la distonía, ¿no? Los movimientos distónicos. Pero, sin embargo,
van creciendo las indicaciones a medida que vamos estimulando y van mejorando otros aspectos. Por ejemplo, lo que acabas de decir, un paciente con migraña crónica, con más de 10 crisis al mes, que no mejora con toxina botulínica, que la utilizamos, o con anticuerpos monoclonales, y que resulta que después de operarlo del Parkinson, desaparece su migraña. Por casualidad descubrimos que esto ocurre. Entonces, claro, hay un estudio en este momento para la migraña crónica refractaria. En el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los efectos más impresionantes. A los pacientes refractarios con TOC, que no se solucionan con los medicamentos que los psiquiatras bien intentan hacer, pues mejoran muchísimo con la estimulación de otro núcleo. La diferencia es el núcleo. En el caso del Parkinson es el subtálamo. En el caso del TOC es el núcleo accumbens, que está por delante de la cápsula interna y que mejora mucho los aspectos conductuales. Pero, por ejemplo, también en la obesidad mórbida funciona al estimular el subtálamo. Los pacientes dejan de tener esas ansias de comer, ese trastorno obsesivo por comer y pierden peso. Es súper eficaz. Esto es off-label, también es fuera de Sevilla, pero hay un estudio en este momento. Es decir, hay todo un mundo por descubrir sobre la estimulación cerebral profunda. Ahora, sí, esto me hace recordar algún debate que había entre psicólogos, ¿verdad? Porque estaban aquellos que todavía defendían, digamos, hacer una terapia de largo alcance, y estaban los que buscaban cambios prácticos, inmediatos. Esto tiene un cambio inmediato, o sea, genera un cambio inmediato. ¿Por qué habría que esperar a que la medicación ya no sea suficientemente efectiva para pasar a este tratamiento si esto tiene resultados y además aparentemente no tiene efectos colaterales? Sí. Bueno, todo en su justa medida. Lo primero es que tenemos que tener más evidencia. Recuerda que hay el efecto... Esto es muy reciente, digamos. Sí, es relativamente reciente. ¿Cuánto tiene? El caso del TOC, más de 10 años, ¿no? Cuidado, ¿no? Ya no es tan reciente. Pero se necesita que la N, el número de pacientes, crezca más a nivel del mundo, ¿no? En el caso del TOC no hay duda de la mejoría. Es un debate mundial. Yo soy un neurólogo, no soy quirúrgico. Piensa que soy invasivo, pero no soy quirúrgico. Sin embargo, pienso que a un paciente en estas circunstancias yo lo preferiría someter 1000 veces a un DBS que a medicamentos que tienen unos efectos adversos que la familia, ahora que si lo está escuchando, lo debe reconocer. Son procedimientos que son mínimamente invasivos, pero son invasivos. O sea, pueden haber efectos secundarios. La gente tiene que tener en cuenta que una apendicitis es mínimamente invasiva, pero hay gente que ha muerto de una apendicitis. Sí. Hay gente que ha muerto en una intervención de rodilla, porque el cuerpo humano responde cada vez y cada quien es diferente. Por tanto, se tiene mucho recelo. Los clínicos, los psiquiatras, los neurólogos, somos un poco, no miedosos es la palabra, sino cautos a la hora de indicarlo. Esto está cambiando. Las nuevas generaciones más bien tienden a pensar esto se puede solucionar con un procedimiento mínimamente invasivo, sin abrir la cabeza realmente, es relativamente poca invasión y solucionar problemas. ¿Qué países están haciendo este procedimiento? Yo pienso que aquí es muy importante porque en el Movement Disorder Society, ¿no? Se intenta a los países no solo que lo hacen, sino que continúan haciéndolo con tiempo. Por ejemplo, en Venezuela, hace 20 y pico de años, implanté un equipo allí y no se ha seguido haciendo. Entonces, claro, ellos no cuentan. Estados Unidos, básicamente Colombia, Nueva York, Canadá, básicamente Toronto. En Francia diría que hay 2 centros, está París y Grenoble. En España está en Barcelona, en Pamplona y en Madrid. En Alemania hay un centro también. En Corea, en Japón. En Argentina, la información que tenemos es que hacían lo que llamaban una palidotomía y hacían una estimulación cerebral del lado contralateral. Esas son razones estrictamente económicas. Las palidotomías hoy en día no las hacemos, son lesiones cerebrales. Claro, eso es, por decir, esto es quemar. Esto es quemar. Quemar la conexión, digamos. Sí. Ayer tuvimos una consulta de un paciente paraguayo que le hicieron eso, una palidotomía bilateral, y no mejoró ni 6 meses. Entonces, claro, eso se hacía en los años 90. Hoy en día se debe estimular, no lesionar. Y si se tiene que estimular es bilateral, no de un solo lado. En Argentina hay un grupo que sé que sigue haciendo estimulación, pero no consta la casuística. Por tanto, yo pienso que no es un tema de costes. O sea, es costoso el procedimiento, pero hay otras enfermedades mucho más costosas. La oncología, por ejemplo,
y no ponemos ninguna pega a la hora de tratar nuestros pacientes oncológicos, con anticuerpos monoclonales, con antineoplásicos, con gamma knife, con procedimientos... O sea, no estamos hablando de una cirugía que cueste una fortuna, ¿no? Sí, obviamente tiene su costo. Tiene su coste alto, pienso yo, pero en general el sistema público, si lo logra asumir, baja muchísimo los costes. ¿Por qué? Porque las casas comerciales pues ya compran una cantidad de prótesis al año, compran un solo equipo para varios pacientes, es decir, si operas un paciente es caro, si operas 20 en un año, baja la mitad. No sé si me explico, ¿qué es lo que ocurre en España? En España operamos muchísima gente en el público. Quiero recordar otra vez a la teleaudiencia lo que hablábamos al inicio, vos estás en un hospital público. Sí. O sea, digamos, esta intervención se hace con ciudadanos españoles en un hospital público. Correcto, absolutamente. ¿Y qué cobertura le da el Estado? ¿El 100%? 100%, 100%. Piensa que en España, esto ha sido un orgullo decirlo, siempre lo digo, con todo y que soy venezolano, pero soy catalán, soy español de hace 20 y pico de años. La salud es universal. Es absolutamente universal, o sea, nadie entendería que una persona que no sea del país no tuviera los mismos derechos. De hecho, tenemos algunos pacientes sudamericanos que han llegado y se han operado, un ecuatoriano recientemente, es decir, el coste es alto, sin duda alguna, pero la salud de la persona siempre es más importante. Y en un país como Paraguay, perdón que lo comente, siendo relativamente pequeño, es muchísimo más fácil coordinarlo. Estoy seguro, estoy convencido. Claro, decía, y esto que es muy importante, cuando se trata de un hospital público, obvio, si va a ser para un paciente en particular, conseguir todo el equipo para un paciente tiene un costo, pero si son 20 o 100 los que se van a intervenir, utilizan, supongo yo, los mismos equipos, por ejemplo, para ecualizar la máquina, ¿no? Lo más costoso, creo yo, en la cirugía del Parkinson es el humano, básicamente. Claro, el capital humano, los médicos. Humano, los médicos. O sea, la formación adecuada y continua de los neurocirujanos, de los neurólogos y los neurofisiólogos es lo más costoso. Una vez que se tiene eso ya conseguido, ya lo demás rueda absolutamente solo. Una cirugía la hacíamos en los años 90 en 12 horas y media, con el paciente despierto. En este momento la podemos hacer en 2 horas, con el paciente dormido y pronto con un robot en 1 hora y media. Es decir, no tiene nada que ver. El riesgo es muchísimo más bajo, existe el riesgo, pero muchísimo más bajo y por tanto los pacientes pueden gozar de esta cirugía, digamos, más masivamente y los costos se abaratan en gran medida. Hace rato decías que cuando se empezó a hacer esta intervención era casi una cuestión de azar, sí, no de azar, pero digamos, estaba un poco a ciegas en dónde metías el electrodo. ¿Qué cambió? O sea, ¿cómo se hace el mapa del cerebro hoy para tener la precisión y saber exactamente dónde y que pueda tener esa movilidad como para saber para dónde apuntar? Sí, en el pasado hacíamos un cálculo tomográfico, una tomografía normal que hacemos siempre en urgencias por por un ictus, por un traumatismo en la cabeza, pues una tomografía. Sí. Esa tomografía la hacíamos con un marco estereotáctico para hacer ejes cartesianos, es decir, X, Y y Z. Ubicábamos un punto en el espacio tridimensional. Incluso en una época la hacíamos manualmente, hacíamos los cálculos matemáticos. Luego, con esta tomografía, pues metíamos el electrodo dentro del cerebro y los neurólogos, neurofisiólogos, íbamos registrando todas las diferentes actividades, el putamen, el tálamo, la cápsula interna, el subtálamo, la sustancia nigra, el nervio óptico, todo esto lo registrábamos para estar seguro un mapeo general donde estábamos. Esto se quedó todo obsoleto. ¿Cuál fue el corte, el break, donde comienza todo a cambiar? Cuando las imágenes mejoran muchísimo, cuando pasamos a resonancias de 3 teslas, cuando tenemos un fusionador de imágenes, es decir, la tomografía antigua ya no sirve solamente de punto de referencia, cogemos una resonancia real del paciente y fusionamos las imágenes con un software y nos permiten con un margen de 0.04 milímetros de error ubicar el electrodo. Esto nos permite... Pues, una imagen en 3D del cerebro. Exactamente. En 3D del cerebro y vemos arterias, venas, porque tenemos la fase venosa, siempre es con arteriografía. Sí. Vemos perfectamente, hacemos una tractografía, ojalá pudiera enseñaros las imágenes, se ven las fibras sensitivas y las fibras motoras y todo eso lo evitamos porque nuestro diana o target es el subtálamo. Entonces este es el objetivo básicamente. ¿Qué pasa? Que ya la neurofisiología que hacía yo en los años 90
ya no son necesarias porque aumentan el tiempo quirúrgico y por tanto menos tiempo quirúrgico, mejor resultado. Antes hacíamos 12, 13 horas de cirugía y de anestesia y al paciente le costaba mucho más despertar. Esta es la diferencia entre, digamos, cuando tenías aquellos tanques, ¿verdad?, que apuntabas más o menos, y ahora tenés un misil teledirigido con mira láser. La comparación es perfecta. Ahora vamos al lugar exacto y con posibilidades de errores mínimas. Existen, pero mínimas. No sé si podemos mostrar las imágenes. ¿Está Jenny por ahí? Bueno, vamos a ver si tenemos enseguida, vamos a procesar esas imágenes para poder compartir, porque creo que vamos a... Sí. Allí vemos un poco mejor cómo se va diseñando esto. Me decías que, bueno, obviamente Parkinson es, digamos, la enfermedad que se trata con esto, pero no solamente esto. TOC, estamos hablando de todos estos trastornos compulsivos. Obsesivo-compulsivo, sí. Obsesivo-compulsivo. Algunos acompañados. Algunos que dejan totalmente anulada a la gente, o sea, la vida social muere. Yo os explico, tenemos casos como, por ejemplo, recientemente un paciente intervenido que él me decía, claro, tú hablabas con una persona absolutamente normal, que lo son, los pacientes con TOC son normales, pero te decía, el problema que yo tengo, doctor, es que cuando yo veo a mi hermana, por ejemplo, en estos días que ella salía con un pantalón rojo, cuando yo iba a la calle, a la universidad, yo tenía que verlo todo de color rojo. Si no lo veía todo de color rojo, todas las personas con pantalones rojos tenías que volverme a casa con un ataque de pánico. Esto es un ejemplo de lo que es un TOC severísimo. Parece un chiste, pero es real. Es un chiste, pero es real. Esta persona estaba completamente discapacitada, tenía que estar en su casa todo el día porque si veía a alguien tenía que verlo con el pantalón rojo. Este es un ejemplo, pero los ejemplos de TOC son tremendos, compulsivos en el trabajo, compulsivos. Entonces, claro, la medicación muchas veces soluciona, pero muchas veces no soluciona. Entonces estos pacientes están en su casa o están internados. Este es un ejemplo típico. También hay una enfermedad que deben haber visto en una película argentina, por cierto, que es el Gills de la Tourette. Hay libros escritos al respecto, son tics faciales, tics fonatorios, coprolalia, que significa decir malas palabras, y al mismo tiempo trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, claro, estos pacientes cuando son refractarios a tratamiento mejoran muchísimo con el DBS. El DBS también colocado a nivel del pálido o a nivel del subtálamo mejoran muchísimo los tics y la conducta compulsiva. Entonces, claro, tenemos pacientes que no podíamos hacer nada por ellos y que mejoran muchísimo los aspectos psicológicos y motores. Ahora, qué impresionante, porque en la medida en que sepan qué área del cerebro estimular y qué efectos tiene, hay muchas otras enfermedades, o incluso, yo no sé si los casos de personas con trastornos, digamos, más graves, que pierden conexión con la realidad, son casos que pueden eventualmente tratarse. Sí, como siempre decimos, lo comentamos con los compañeros de otras especialidades, nuestro órgano diana, que es el cerebro, no es que es más importante que el resto de los órganos, pero sí el más sensible. Así como el corazón, se pueden hacer trasplantes cardíacos o se puede actuar sobre el hígado, sobre el cerebro es muy difícil. Por tanto, la manera nuestra de trabajar muchas veces es por ensayo y error. Tengo que hacer una breve pausa, a ver si podemos preparar después esos materiales. Brevísima pausa, enseguida estamos de vuelta. Nosotros seguimos con el doctor Gabriel Salazar, estamos hablando de todos estos métodos, bueno, para nosotros suenan, digamos, como absolutamente nuevos, en realidad ya llevan años haciendo estas prácticas. Porque hay como países que son más conservadores para aplicar métodos nuevos, aunque eso puedan suponer una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente. Yo nunca entendí mucho eso. Por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, un país muy conservador para aplicar nuevas técnicas, y vos tenés un paciente con una enfermedad terminal y aparece una medicación que puede mejorar su calidad de vida en sus últimos años y dice, no, pero todavía no está aprobado. El hombre se va a morir igual. O sea, ¿cuál es el chiste de esto? Esto ocurre bueno, hay muchos factores que intervienen. En el caso de los medicamentos existe sin duda alguna lo que llamamos la evidencia científica. Es decir, nosotros esperamos que la evidencia científica, que los estudios pivotales que hacen sobre todo los grandes laboratorios, la gran industria farmacológica, compruebe de que el medicamento es eficaz y es tolerable, es decir, no tiene efectos secundarios, ¿no? La realidad es otra, la realidad es que influyen mucho los aspectos como por ejemplo económicos y los aspectos sin duda alguna de los seguros. Es decir, los seguros no pueden pagar dependiendo de qué medicación, que es muy costosa, ¿no? Ayer una paciente me lo decía, me decía la voluntad, sobre todo la voluntad. Esto que estamos viendo ahora, sí. estos
Estos videos son de gente que se ha sometido a la intervención. Sí, este es un paciente inglés, que todos estos pacientes han dado su permiso para enseñar estas imágenes. Este es un paciente con un Parkinson muy severo. En este momento estamos haciendo disparos de ultrasonido, ¿no? Y en el quinto o sexto disparo, mirar cómo desaparecen sus síntomas, ¿no? Esto es sin abrir la cabeza, sino simplemente es una ubicación estereotáctica del target y hacemos una lesión. Esto está indicado en el Parkinson muy asimétrico y con este temblor. Por ejemplo, en Estados Unidos esto no es permitido. Ellos solamente permiten esta técnica para lo que llamamos el temblor esencial, no para el Parkinson. Entonces este señor inglés por eso viene a operarse con nosotros. En su país no tienen HIFU y tampoco se puede hacer en los Estados Unidos, donde sería lo lógico para él por ser anglosajón. Él prefiere venir a España porque en España sí se puede hacer en los pacientes con Parkinson con temblor farmacoresistente. Qué impresionante. O sea, a ver, lo que están acá es explorando el terreno a ver en dónde tienen que hacer, digamos, el trabajo. Exactamente, pero luego pensar que esta técnica, en su caso, no hubo necesidad de abrir la cabeza. Es decir, se determinó la diana y se disparó y se hizo una microlesión en lo que llamamos el BIM talámico. No sé si me explico, es diferente, ¿no? También esta misma técnica se utiliza para hacer la determinación de la diana para la otra cirugía, que sí tenemos que hacer una abertura. ¿Qué se disparó? ¿Qué es ultrasonido? Ultrasonidos. Pensar que un ultrasonido, cuando hacemos una ecografía abdominal, por ejemplo, son 8 a 14 hercios. Estos son 1000 hercios que todos coinciden en un punto, en el lugar donde coinciden todos, que también es un target determinado por neuronavegación, hace una pequeña microlesión y hace desaparecer el temblor por lo menos 7 o 8 años. Es el lugar en donde se produjo la conexión incorrecta de las neuronas. Entonces, en este caso es el BIM. Y desaparece. Del tálamo. En este caso el BIM talámico, ¿no? Y este señor, pues claro, está completamente sin síntomas. O sea, esto, no, digamos, él una vez que salga de esta intervención, él ya queda así, o sea, ya no se vuelve, los temblores desaparecieron. Desaparecieron para, bueno, por lo menos la experiencia mundial que comenzamos con Virginia, South Carolina y nosotros es de 8 o 9 años. Aquí tenemos otro caso de otro paciente con un temblor. Esto es en mi hospital, este es mi hospital público, con síntomas parkinsonianos. Fijaros la lentitud que tiene, la lentitud y el temblor de su mano derecha, ¿no? Entonces, claro, él fue sometido también a esta misma intervención poco invasiva. Poco invasiva significa que, Luis, no le vamos a abrir la cabeza. En él vamos a hacer una determinación y hacemos esto, este es el procedimiento, aquí están mis compañeros, el doctor Rumia, el doctor Tercero, ¿no? Estos, si os dais cuenta, son pacientes muy asimétricos, muy del lado derecho, el otro, el inglés, era del lado izquierdo. Sí. Entonces le colocamos, este es el marco estereotáctico, esto aunque parezca doloroso no lo es, colocamos anestesia, colocamos una membrana para evitar el calor, ¿no? Y al paciente le ponemos agua y luego pues ya sí, aquí ha sido operado, ¿no? Esto es posterior al FUS, al HIFU que llamamos. O sea, él es operado estando perfectamente consciente. Sí, despierto. Mira su mano derecha ahora, la que temblaba. Él, por cierto, si os dais cuenta, la mano derecha, él era torpe porque decía que tenía por lo menos 6 años sin utilizar su mano derecha. Y ahora, pues mira, su mano derecha está perfecta. Estos dos pacientes los muestro porque son muy asimétricos, es decir, son muy lateralizados hacia una banda. Esto ocurre una semana después. Perdonar que estoy en inglés porque es para un congreso que fui fuera en Europa. Está sin medicación y sin síntomas. Este señor tiene Parkinson, no temblor esencial. Esto lo podemos hacer en España. En Estados Unidos, insisto, no ha sido aprobado por lo que decías, porque no hay la voluntad, no hay la evidencia, entre comillas. Nosotros vamos a presentar nuestra serie de 3 años de pacientes seguidos así con Parkinson y temblor y están fabulosos. Pero claro, no a todo paciente. Por ejemplo, el doctor Carmelo González no se le podía hacer esto porque era muy bilateral. Esto es 3 semanas luego de la operación, sigue estando sin medicación y sin síntomas, porque, insisto, es muy asimétrico, muy del lado derecho, el lado izquierdo era muy poco. Es decir, esto es para Parkinson muy iniciales. A diferencia del otro, de la colocación de los electrodos que hablábamos antes, es para Parkinson más avanzados, ¿no? Este señor está perfecto. Qué brutal esto, porque parece un truco de magia. Estamos hablando de ciencia, pura y dura. O sea, el hombre, una vez que ya fue intervenido, una vez ¿y la intervención cuánto duró? 2 horas, 2 horas y algo. Después de 2 horas, su vida cambió para siempre. Para siempre, sí. Este hombre, ¿qué hacemos? Aparte de esto, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa, esto es cierto. Pero claro, estamos retrasando el inicio de fármacos potencialmente tóxicos.
fármacos que a la larga crearán más problemas que beneficios. Este señor posiblemente dentro de 3 años comenzaremos con dosis muy bajas de agonistas de la dopamina y en 6 años quizá algo de levodopa. Es una persona muy joven. Por tanto, todas las personas jóvenes, lo que llamamos las formas más genéticas de Parkinson, las parquinas, requieren pues ser intervenidos precozmente, lo que llamamos la early indication, ¿no? Me decías que es muy frecuente en América Latina que se den casos en personas muy jóvenes. Sí, yo como tengo, ya sabes que soy venezolano y tengo conocimiento de bastante cómo ocurren las cosas por Sudamérica, vemos muchos Parkinson juveniles, Parkinson de personas de 20 años de edad que hemos operado a los 30, personas de 18 que a los 25 tenemos que operarlos. Entonces esto es extrapolable a otras enfermedades neurológicas. Hay una parte de España muy particular que es Extremadura. En Extremadura pues hay este subtipo genético de Parkinson. Si recordáis, muchos de los conquistadores y muchas de las personas que vinieron a Sudamérica venían precisamente de Extremadura, la gran mayoría de los... Entonces, claro, es lógico pensar que gran parte de nuestra influencia española, por ejemplo... Tiene esa particularidad Tiene esta genética. particularidad, porque en España vemos más el Parkinson que llamamos LKR2, que es el paciente de más de 55 años, que es más anciano, que tiene el Parkinson con lentitud. Pero esta gente joven, no es que no ocurren allá, pero aquí son más típicos de América. Bueno, y este caso, bueno, acá es... Son mis compañeros en la cirugía, que es la planificación, así como veis. Este es el mapa, digamos. Este es el mapeo. Este ya es la cirugía invasiva para la colocación de los electrodos, es algo perfecto. Este es el marco estereotáctico, y tenemos el otro compañero, el doctor Roldán. Aquí pues es el neuronavegador. Estamos neuronavegando en su cerebro para evitar cualquier estructura que pudiera ser peligrosa. Por eso es muy difícil que ocurran lesiones. Aquí vemos en verde el núcleo subtalámico, en rojo el núcleo rojo, y por encima el área inserta, que son lugares diferentes dependiendo de los problemas que tenga el paciente. Esto nos da un grado de seguridad increíble. Y luego con el robot, pues claro, ya es perfección. O sea, esto que estamos viendo, esta máquina, esto ya es robótica. Esta es una parte robótica, exactamente. O sea, quien coloca el electrodo es un robot. Sí, nosotros damos una información, datos a la máquina y decimos, debes colocar el electrodo en este lugar, y él se encarga de lo demás. Aquí está mi compañero, Rumia. ¿Cuál elimina prácticamente el margen de error? Absolutamente. Sin el robot es 0.04. Dentro de poco te daré los datos exactos, porque aún no lo sabemos, del margen de error. Error quiere decir de desplazamiento que pudiera tener. Yo creo que será nulo, al menos para la medición actual. Qué maravilla, Che. Y todo esto que estamos viendo, esta maravilla, para un español o para una española tiene costo cero. Cero, absolutamente. Siempre y cuando tenga la indicación, no tiene ningún costo para el paciente. Bueno, ya se supone que todos pagamos por nuestra seguridad social, ¿no? Lo que sí tiene son listas de esperas, ¿no? Claro, como es para todos, la lista de espera puede rondar entre 1 año, año y medio, una vez que el neurólogo la indica, ¿no? Pero todo esto sí es cubierto. ¿Cuántas personas, hay estudios sobre qué porcentaje de la población puede padecer de enfermedades como el Parkinson? Sí, está bien estudiada. Hay países que lo hacemos con exactitud, con survey de puerta a puerta, como por ejemplo en España, y en Estados Unidos, en Japón. Varía un poco, pero calcular que aproximadamente es el 1% de la población. En un país como Paraguay deben haber unos 20-30.000 pacientes, más o menos 30.000 afectados, de los cuales unos 15.000 requieren un tratamiento quirúrgico. Por tanto, no son tonterías. Ocurre que a veces te preguntas, ¿pero esto es necesario? No, claro, si hago comparaciones bastante cruentas pero reales. En los años en que yo, por ejemplo, viví en Venezuela, una persona tenía un cáncer de pulmón y pues claro, no le poníamos quimioterapia. ¿Era necesario? No, la persona moría. ¿Qué pasa con estos Parkinson si no se intervienen? Pues estos Parkinson se quedan en su casa. Tienen una expectativa de vida baja, tienen infecciones, broncoaspiraciones, infecciones respiratorias, y los medicamentos poco hacen por ellos. Entonces tenemos un 50% de ellos que al cabo de 5 años tienen estos problemas, pero eso es igual aquí que en Estados Unidos y que en Europa. Entonces más o menos calculamos esto, unos 30-35.000 pacientes, hablamos con el doctor Carmelo González, que pueden estar afectados de esta enfermedad y de estas complicaciones. ¿Cuánto puede costar, digamos, solucionar el problema de un paciente? De un paciente, si es un HIFU, económicamente, para un paciente privado, podemos hablar de unos $50.000 aproximadamente. Nosotros, ¿no? En Europa, en Estados Unidos es el doble. Todo lo que te diga es el doble, y lo sé por los seguros. Los seguros internacionales
quizás nos quieren porque lo hacemos moderadamente bien, pero también nos quieren porque somos más económicos. Mucho más barato que en Sí. Estados Unidos. Y una cirugía del Parkinson puede estar por el orden de los $90.000, en Estados Unidos el doble. La diferencia que queremos intentar nosotros es que no tenemos ningún problema intentar implantar, sobre todo en América Latina. Si vas a España, yo como venezolano te lo digo, es que no te consideran extranjero, o sea, Claro. una amiga me decía, eres español, somos la misma gente, hablamos la misma lengua y nuestro interés quizás es implantar lo que sabemos, dejar un legado en algún lugar. Ojalá pudiera ser en Paraguay. Tengo compañeros que no los regresaré, que son paraguayos trabajando en mi servicio, no los regresaré porque son muy buenos y que estaríamos encantados de poder colaborar. ¿Paraguay puede tener, digamos, un equipo y un centro donde haga este tipo de intervenciones? Absolutamente convencido. Es lo que decía ayer una paciente, me decía voluntad. Voluntad y entender que estas personas tienen derecho y pueden llegar a los 82, 85, 90 años con la misma calidad de vida que tú y yo tenemos ahora, el envejecimiento normal. Se trata de voluntad, de entender que ellos también tienen derecho, que no se van a morir de cáncer, pero su vida no va a servir para nada si no se les hace algo más. Y lo más costoso es la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento. Y tenemos la voluntad y aquí hay gente con voluntad. La parte tecnológica es lo más sencillo. Lo más complicado, supongo, es formar al personal, o sea, digamos, el capital humano, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un plan con por ejemplo en México lo hicimos, es básicamente entrenar personas y hacer el feedback, es decir, llevar personas allí, entrenarlas y venir nosotros aquí, mantener un hilo conductual hasta que los dos podamos volar solos, ¿no? Esto gracias a la pandemia lo hemos aprendido, la telemedicina nos ha abierto puertas, nos ha permitido valorar pacientes a distancia, nos permite valorar al paciente que hemos operado aquí desde un teléfono móvil, o sea, estamos muy bien en ese aspecto, porque no podemos nosotros perfectamente ayudar a que este país tire para adelante solo. Doctor, un par de cosas que tiene que ver ya con tu actividad, digamos, como médico. ¿Cuánto hace que saliste de Venezuela? ¿A los cuántos años? Hace 23 años aproximadamente. Después de terminar la carrera de medicina. Sí, más o menos. ¿Hiciste la especialidad en España? Fíjate, a mí me pasó lo siguiente. Yo hice primero neurología en Venezuela, ¿no? Era otra Venezuela un poco diferente, ¿no? ¿Tenía alguna de las universidades más prestigiosas de América Latina? Sí, la UCB es una de ellas, la Universidad Central de Venezuela, que es, bueno, una universidad muy importante, ¿no? Y de allí me fui a España, bueno, me hice mi familia allí. Y allí lo que hice fue convalidarlo todo, en una época que era muy difícil, ¿no? Y luego hice, mi postdoctoral en Parkinson, ¿no? En Parkinson, porque España tiene mucha tradición de Parkinson, muy antigua, por descripción, quizás por expectativa de vida, porque el español ha vivido siempre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estas enfermedades son más frecuentes a medida que se vive más. Tristemente en África se ve muy poco Parkinson. Hay países que su expectativa de vida son 40 años. Un país como Paraguay, la expectativa de vida ronda los 80, si no me equivoco. Sí. Por tanto, el Alzheimer y el Parkinson es frecuente aquí también, ¿no? Entonces, claro, nos enseñó mucho el hecho a muchos médicos, tanto franceses como americanos, el estar en España y ver el paciente parkinsoniano. Ya. Y ¿cuánto? Es decir, vos estás en un hospital público. Sí. ¿También atendés en un hospital privado o no? Sí, es que allí funciona lo que llamamos consorcios, ¿no? Es decir, mi hospital es público, pero sin embargo tiene una gestión privada. Es curioso, pero es así. Es decir, CatSalut, que es el Instituto Català de la Salud, paga una cantidad de dinero a mi hospital para que gestione la salud pública de una zona muy, muy grande de Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se evita construir un hospital y contratar personal sanitario y simplemente paga por servicio. Y el gestor de salud, pues también le conviene, porque tiene asegurado a los clientes. Esta es una manera de verla, pero luego hago privado completo, que es el grupo Barcelona Parkinson, donde atendemos pacientes del exterior y también de Cataluña. ¿Por qué de Cataluña y de España? Bueno, porque quieren atenderse pronto. O de Reino Unido, porque no tienen los sistemas que tenemos. O de Francia tampoco. Ni Alemania. Es curioso, pero España en Parkinson está muy bien. Entonces, claro, por eso se crea el Instituto Barcelona Parkinson, para recibir estos pacientes, ¿no? O sea, vos sos médico, digamos, tu salario te lo paga una compañía privada, pero Sí. trabajás en un hospital público. Exactamente. Ese concepto para mí, como venezolano, fue absolutamente novedoso. Eso es muy Cataluña.
Cataluña siempre piensa de esa manera, es decir, buscar solucionar el problema. Si esperamos que, con todo respeto, que los compañeros políticos nos hagan los hospitales, pues no los harían nunca. Entonces en Cataluña tenemos 20 y pico hospitales y muchos son consorcios de este tipo. Es decir, el capital privado crea el hospital y dice, bueno, ¿de dónde vienen los pacientes? ¿De mutuas privadas? No, yo quiero del Estado, porque solucionó a las personas más humildes también. Entonces allí todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho. Qué impresionante. Y digo, ¿gana bien un médico? Comparado con otros, o sea, el médico público comparado con otros médicos de Europa, quizá no. O sea, ganamos bien, no nos vamos a quejar. Pero yo te hago la comparativa, por ejemplo, con un médico francés, con un médico inglés o con un médico alemán. Ganamos menos, ganamos igual que un médico italiano, que un médico portugués, que un médico griego. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros tenemos, creemos que mejor atención. Es decir, el paciente en Reino Unido, pues pobre, sinceramente, los médicos están desesperados porque hay mucha demanda y pocos médicos, ¿no? Quizás el clima que nos ayuda mucho, entonces tenemos muchos compañeros. Luego el privado nos ayuda muchísimo. Tengo que hacer la pausa, ¿sí? Última pausa, última pausita, enseguida estamos de vuelta. Bueno, hace rato nos decía el doctor Salazar que, digamos, de alguna manera fue la primera vez en la historia lo que se hizo en Paraguay. Exacto. Porque programaron el equipo de Carmelo, que es el que se intervino, cruzando el Atlántico. O sea, y creo que tenemos imágenes de eso. ¿Tenemos esas imágenes? Bueno, avísame cuando tengamos eso, a ver si podemos compartir. ¿Qué otras imágenes tenemos ahora? ¿Qué me puede pasar? A ver. Sí, este es otro caso. Este es otro paciente, una mujer con un Parkinson avanzado, una mujer joven. Ella es médico. Ella es médico. Ella es médico, sí. Y bueno, vino a verse conmigo y le propusimos una cirugía. Entonces simplemente es para que vean el pre y el post. Qué impresionante, ¿no? Sí, cómo tiembla muchísimo, sí. Y su pierna izquierda tiene una distonía, ¿no? Que le creaba mucho dolor. Me decía, era imposible vivir así, estaba muy desesperada, claro. Esta es una mujer joven. Sí, ella, eso te iba a decir, porque una muy persona joven, porque ella tendrá 47 años. Caramba, su hermana también estaba afectada, no tanto como ella, pero también afectada. Y una tía también, era un Parkinson hereditario, ¿sí? Es lo que llamamos una parquina, ¿no? ¿Cuándo es toda la familia? Sí, le llamamos parquinas de la 1 a la 13, un subtipo genético que es muy hereditario. Ah, mira. Normalmente los hijos están afectados. Luego hay otro video donde ella sale con un pañuelo en la cabeza, donde ya tiene una semana. Ya después de la intervención. Sí, en donde se ve un poquito cómo está. Aquí está, ¿no? Ella está operada, está mejor, sin embargo tiene una semana. Ahora tengo un vídeo de hace, que ya tiene 2 años y está perfecta. Este es su pie izquierdo que le molestaba, ahora está muchísimo mejor, está muy contenta y bueno, hace algunos movimientos anormales todavía en la pierna izquierda. Pero bueno, que es un cambio absolutamente sustancial. Esto lo está haciendo voluntariamente, diciéndome que hace un movimiento. Ajá. Exacto. Ahí está. Entonces, esta señora, pues claro, es una paciente que se perjudicaba mucho con la medicación también. Los medicamentos le creaban muchos problemas. Le creaban hipotensión, caída al suelo, vómitos. Entonces, claro, que no eran fáciles de controlar con la medicación habitual. Por tanto, claro, la decisión de operarla fue aquí esto es voluntario, parece que está temblando, pero claro, ella hace como diciendo, me ocurría esto, ¿no? Ajá. Y pues realmente ella decidió operarse. A su hermana creo que la vamos a operar pronto también. Ellos no son españoles, ellos son de la República Checa, si no me equivoco. Entonces, claro, a ellos sí que no les entra por el sistema público, ¿no? Tienes que vivir allí, por lo menos estar 1 año viviendo para que te entre por el sistema público. Ah. Sí, sí. Bueno, a ver, otro caso más. No sé si tenemos otro más. Sí, bueno, después sí, me contás si tenemos el de Carmelo también, de cómo se hizo esto a través de, digamos, la tecnología que hoy tenemos disponible. Ahora, el tema de la medicación, ¿no? O sea, esto es cuando ya las personas son refractarias a la medicación, entonces sí, ya no les afecta, no les da resultado. Pero de todas formas siempre fue polémico el uso de la medicación, ¿no? Tiene efectos colaterales. Es un debate desde hace muchos años, ¿no? Tenemos, digamos, la dopamina es lo que falta en el cerebro. Entonces damos algo que se llama levodopa, que al tomártelo tú se transforma en dopamina. Esto en los años 60, un señor llamado Coxias, que hay mucha discusión al respecto, por cierto, fue quien realmente la introdujo y se dio cuenta que al dar este medicamento la persona cambiaba. Entonces
era una panacea. Esta panacea dejó de ser panacea al cabo de 5 o 6 años. Cuando nos dimos cuenta en los años 90 que dar mucha medicación creaba más bien toxicidad. Os pongo un ejemplo. El dictador Hitler tenía Parkinson, ¿no? Muchos dictadores han tenido Parkinson, Franco también tenía Parkinson, pero Hitler en el caso particular, que tenía su mano siempre puesta aquí, a él le daban levodopa pura sin inhibidor. Entonces a este hombre le daban la medicación y se desmayaba vomitando, ¿no? Esto lo sabemos porque en Madrid tuvimos al real descubridor de la levodopa, que no fue Cotsias, fue un hombre que era su médico personal, porque desde muy jovencito lo atendió, eso estoy hablando hace 15 años, y se están recogiendo firmas para el premio Nobel, ¿no? Porque, pues claro, realmente podría haber sido nazi, pero él realmente fue quien descubrió la levodopa. Claro. Entonces, claro, la levodopa se creyó, durante muchos años era una panacea. Después, con el paso de los años, nos dimos cuenta que creaba mucha toxicidad, era muy sintética y creaba efectos secundarios como alucinaciones, trastornos compulsivos y sobre todo movimientos anormales, movimientos como sacudidas reptantes, le llamamos coreiformes, que creaban tanta discapacidad como los movimientos como tipo temblor. Entonces, claro, se dejó de dar para dar lo que llamamos agonistas, pero los agonistas, lejos de mejorarlo, traen trastorno de control de los impulsos. Los pacientes que la toman después de unos cuantos años tienen más alucinaciones, hipersexualidad, ludopatía, compras compulsivas, juego compulsivo, deporte compulsivo, al punto de infartarse. Empiezan a correr, vigorexia, que llaman, Sí. y se infartaban. Por tanto, nos damos cuenta de que la medicación es útil, es importante, pero que llega un momento en que ya no lo es. Claro, el neurólogo, el internista deben valorar si este paciente ya empieza a tener problemas. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, dame más medicación, y tú desconoces el por qué si lo ves bien. Porque les lleva a mayor actividad sexual de una manera errónea. Porque es que es un trastorno de la sexualidad esto. Empiezan a tener, bueno, actos lascivos con niños, casos de pedofilia hemos visto, provocados por un fármaco. Entonces, claro, en su justa medida el medicamento es bueno, es necesario. También es verdad que están saliendo nuevos medicamentos en fase 3. Uno de ellos es un inhibidor de la anfasinucleína, que lo que hace es frenar la progresión de la enfermedad. Esto posiblemente, pero está en fase 2 o 3. Recordar que en Alzheimer pasó lo mismo. Parecía que íbamos a tratar y curar el Alzheimer y ha sido negativo. Hasta que hace una semana nos han dicho que pues hay que usarlo, pero en inicios muy tempranos de la enfermedad de Alzheimer. ¿No? Ahora, por todo esto que estás contando, doctor, muchas de las conductas de las personas pueden tener en realidad un origen biológico, o sea, médico, y la gente sencillamente no lo sabe, ¿no? O sea, por todo, inclusive estos efectos secundarios que tienen alguna de las medicinas. Sí, son psicotropos. Por ejemplo, el fumar. Os pongo un ejemplo. Fumar es algo que, con todo y que es más antiguo que la humanidad, creamos receptores, se crean receptores que no existen por naturaleza biológicamente, y aparecen receptores de nicotina y alquitrán, y por eso es el famoso mono. Cuando dejas de fumar, la necesidad que tienes es porque el receptor pide su estímulo. Esto es válido para cualquier otra cosa que no pertenece al cuerpo. Por ejemplo, la cocaína, la marihuana, la heroína, se crean receptores que después no desaparecen. También es válido para el Parkinson, es decir, damos fármacos que actúan sobre receptores, es verdad, de dopamina, pero con receptores que los deformamos. Y estos receptores, pues llega un momento en que piden cada vez más. Esto le llamamos disregulación. Es decir, el paciente pide más medicamentos a medida que tú le das más medicamentos. Y al final, el paciente se intoxica, cambia su conducta, el familiar, el cuidador es el primero que lo percibe. Las personas que nos están escuchando y que viven con una persona con Parkinson saben a qué me refiero. Cambia su conducta, heteroagresividad muchas veces, celotipia, muchos celos de la pareja, absolutamente infundados, y todo lo hace la medicación. Espero que me estén escuchando y lo entiendan. No es culpable el paciente. Eso es muy importante. Muy importante, ¿no? Porque la pareja no lo entiende. Dice, pero yo tenía un paciente, pobre hombre, que cuidaba a su mujer de una manera exquisita, y la mujer me aseguraba que entraba entraba una mujer todas las noches, y él escuchaba a su marido teniendo relaciones con una mujer. Era absolutamente falso. Los hijos decían, todo es falso. Pero ella lo escuchaba, ella lo vivía. Y no es culpa del paciente, eran los fármacos a dosis altísimas. Esta señora la operamos. Cuando los operamos reducimos un 70% la medicación, por tanto mejoran mucho. En el Carmelo, pues la reducción es cerca del 80%. Ahora, el uso de esta tecnología puede eventualmente también aplicarse para eliminar las adicciones.
Sí, también. Es que tú te adelantas, Luis, es así. Hoy en este momento se están haciendo estudios para las adicciones muy complejas también en la estimulación en el accumbens, en este centro que te decía que es diferente, para las adicciones de todo tipo, sobre todo las de las drogas ilegales, ¿no? Cocaína, marihuana, Claro. Lo que pasa es que la N, como decimos, es difícil. Luego tú piensas que las drogas, entre otras cosas, alteran mucho por microinfartos cerebrales la corteza cerebral. Y si tú recuerdas, una de las contraindicaciones para la cirugía es precisamente la demencia. Entonces, claro, la droga afecta mucho, la droga ilegal afecta de una manera muy sistémica, no solo es la adicción, sino quedan muy deteriorados. Entonces, claro, si hay una adicción hay que actuar a tiempo también. No podemos esperar a que el paciente esté deteriorado porque no lograremos nada. Esto, bueno, obviamente entiendo yo que estará todavía en fase de investigación, se están haciendo los primeros casos. Es complicado porque básicamente hay que hacer las prácticas con seres humanos, ¿no? Sí, sí, pero... Estamos hablando de conducta, es decir, no lo podemos hacer con un ratón, laboratorio. Mi opinión particular es que, claro, invadir con una estimulación cerebral profunda tendría que hacerse bajo el método científico y sobre una N de pacientes importantes. Esto es cierto en casos que sean refractarios a las terapias habituales impuestas por los psiquiatras. Pero también hay una opción, que es las terapias mínimamente invasivas, como el HIFU. El HIFU no abrimos la cabeza, es verdad que el riesgo es mínimo y las posibilidades de ganar cosas son altas. Entonces, claro, por lo menos podría empezarse por el HIFU. El HIFU es cuando estábamos hablando del uso de ultrasonido. Correcto. Es decir, y allí sí se destruye, digamos, una parte ínfima de la conexión. Correcto, correcto. Entonces, claro, con todo y que es una lesión, en los casos de adicciones o trastornos obsesivos compulsivos no deja de ser una posibilidad. Se está estudiando ahora en este momento, se están haciendo no en trastornos obsesivos compulsivos y en algún paciente con problemas de bulimia y de anorexia. Pero lo que quiero decir es que el riesgo es mucho menor a abrir el cráneo y colocar un electrodo, ¿no? Sin saber si esto va a funcionar o no. Por ejemplo, en Canadá hay un doctor que se ha atrevido a 4 o 5 pacientes colocar un electrodo en áreas relacionadas con el Alzheimer. Y curiosamente nos presenta un vídeo donde le pregunta al paciente, por ejemplo, ¿recuerda qué has comido esta mañana? Paciente despierto, ¿no? Luego enciende el estimulador. No le responde la paciente porque es un Alzheimer, ¿no? No recuerdo qué he comido, no sé qué he desayunado. Luego al encender el estimulador le vuelven a preguntar y dice, bueno, me he comido unas tostitas, unas tortillas con no sé qué y no sé qué. No. Pareciera que él quiere proponer que la estimulación de áreas cercanas al hipocampo mejoran a los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, claro, esto es algo anecdótico. Pero la gente está experimentando. Yo creo que es más fácil experimentar con técnicas menos invasivas, como la estimulación magnética transcranial, que no hemos hablado, o la estimulación por ultrasonido, como esta, la lesión por ultrasonido, que hacer el DBS en algo que es incierto, ¿no? ¿Cómo es esto que me dijiste recién? La estimulación magnética transcranial. ¿Qué es eso? Esta es otra técnica que significa un choque de ondas electromagnéticas a nivel cerebral. Por ejemplo, la indicación formal en Europa, en Estados Unidos, en los pacientes con depresión y Parkinson. Tenemos muchos pacientes depresivos que no mejoran con fármacos. Entonces hacemos una estimulación, un choque eléctrico que actúa y remueve todos los neurotransmisores. No es costoso, no es doloroso, no es peligroso y el paciente suele mejorar. Lo que pasa es que requiere al cabo de 15 días repetir y repetir, pero siempre será mejor que fármacos que no mejoran al paciente. Esta es una técnica que se puede probar en adicciones, en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos y no se ha hecho todavía. ¿Hay algún caso que recuerdes que te haya impactado, un resultado que vos decías, este caso es muy difícil que tengamos alguna mejora y una vez que procedieron, los resultados te sorprendieron? Sí, recuerdo un chico muy joven, si no me equivoco era de Costa Rica o por allí, con 38 años, con unos movimientos anormales imposibles. Lo dejamos ingresado una semana, lo vimos en off, apagado y bueno, no se movía. Estamos hablando de una dependencia de un 80%, un 20% de él y 80% del cuidador. Es decir, un caso desesperado y hablamos con la familia y les dijimos, miren, la idea es que el cuidador y ustedes lo puedan vestir mejor. El hombre cognitivamente en on, con movimientos terribles, podía perfectamente expresarse, cognitivamente estaba bien,
pero el offer imposible. Daba muy poco por él. Pues este chico no solamente mejoró, sino que este chico corrió en caballo en unos Juegos Paralímpicos, no recuerdo cuáles, si fueron de Estados Unidos, pero una recuperación realmente asombrosa, ¿no? Tenemos muchos casos, la gran mayoría de los casos mejoran, intentamos escogerlos bien, ¿no? Que realmente vayan a ganar, ¿no? El caso más antiguo que conozcas, es decir, digamos, alguien que se sometió y, podemos decir, lleva tantos años y sin cambios importantes. Mira, tenemos un paciente venezolano que lo operamos en España hace tranquilamente 18 años, actualmente vive en Chile, hay muchos venezolanos que han emigrado, lo sabéis, aquí en Paraguay hay muchos, en Chile y está muy bien. Hicimos 2 cambios de batería porque en aquella época no teníamos recargables y ya tiene un recargable y está genial, 18 años, pero es que recuerdo muchos, la verdad. La gran mayoría de los pacientes se mantienen con su tratamiento. Esto quiere decir que hay un efecto, entre comillas, neuroprotector después del DBS. Los franceses hacen microdiálisis cerebral, estudian los neurotransmisores antes de la cirugía y lo van estudiando en el líquido cefalorraquídeo al cabo de un tiempo. Y ellos están completamente convencidos de que tiene un efecto neuroprotector. O sea, probablemente, digamos, este tratamiento impide que se siga degradando, digamos, que se siga deteriorando. Pareciera que no actuamos sobre los genes, no actuamos sobre la patología de base, pero sí actuamos sobre el círculo vicioso de lo que llamamos el estrés oxidativo. Es decir, fármacos, mayor estrés, mayor muerte neuronal, que ocurre por un fenómeno llamado apoptosis. Todo eso lo controlamos debido a que frenamos la gran cantidad de fármacos y la cotidianidad del paciente. Mejora su calidad de vida, mejora el estrés. Degenera más lentamente, definitivamente. Bueno, la gente que quiera escuchar, yo no sé si todavía se van a poner va a haber algunas charlas. Sí, tendremos una charla el día miércoles y el día viernes no recuerdo bien el nombre. En el Hospital San Roque creo que van a estar, ¿no? En Travelmed, algo así, puede ser, en Travelmed es. El Club Med. Ah, en el Club Med. ¿Eso va a ser a la noche? A las 8 de la noche, los 2 días hablaremos del HIFU, el miércoles, y el viernes hablaremos algo muy bonito que tengo muchísima experiencia, que es la toxina botulínica, nombre comercial el Botox, pero hay otras marcas, útiles no solo en dolor, en trastornos de movimiento, en temblores, en muchísimas nuevas indicaciones que hoy en día conocemos. El tratamiento de migraña. Por ejemplo. También, Sí. Ha tenido resultados importantes. Impresionantes en migraña. Bueno, doctor, yo te agradezco muchísimo, te sacamos el jugo, tuviste... Todo lo contrario, yo contento de hablar contigo, Luis, de verdad. No, pero un placer y sobre todo saber todo lo que se está haciendo. Ojalá algún día podamos contar también con un sistema público de salud como el que tiene España y que cualquier persona pueda eventualmente ser beneficiaria de todos los avances que tiene la medicina, ¿no? Y de todo lo mucho que están aprendiendo ustedes. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias. A ti, Luis. Nosotros nos tenemos que ir. Gracias por la compañía. Mañana va a estar, por supuesto, Estela y todo el equipo hablando de política y nosotros el próximo martes vamos a retomar seguramente el tema económico, pero no podíamos desaprovechar la visita de una eminencia como el doctor Gabriel Salazar. Gracias y que tengan todos un feliz resto de jornada.